Matryoshka trabaja con mujeres. Tuvimos la fortuna de trabajar con Ingrid en el proyecto Quemar los Campos, que es de su autoría, en el que ella participa también como performer. Y pues queríamos organizar estas charlas justo para hablar sobre el quehacer y las, digamos, aquello a lo que hemos llegado, tanto a lo que ha llegado Ingrid, a aquellas reflexiones que hemos ido construyendo en conjunto. Y pues nada, pues vamos a empezar. Bueno, un poco sé algunas cosas de ti, no tanto porque no... Ay, qué bueno que les gustó Quemar los Campos. Porque no... Sí hemos platicado, ¿no? Pero de pronto esas cosas tan íntimas y así. Sé que estudiaste en Casa Azul, ¿no? Sí. Y sé que ahora estudias... ¿Mande? No tan afortunada decisión, pero sí. Sí, sé que ahora estudias sociología. Sí, en la UNAM. Esa sí fue una gran decisión. ¿Y cómo fue que pasó eso? ¿Cómo? Porque solamente, o a veces es al revés, ¿no? O sea, como que tuvo muchas personas que estudiaron otra cosa y después fue como, no, el teatro es mi pasión, voy a estudiar teatro. Uh-huh. Y tú estás haciendo una cosa un tanto diferente. ¿Cómo fue eso? Sí, pues en realidad fue primero Casa Azul, luego me fui a la SUGEM a estudiar pues escritura creativa y ya luego llegué. Porque pues fueron como tres motivos. La primera, que Casa Azul no es licenciatura. Entonces esto me pone en un lugar muy complicado porque pues me gustaría dar clases de teatro y no puedo, ¿no? Es muy complicado. Doy clases de inglés, lo odio, pero pues es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces necesitaba una licenciatura. Luego, pues me gusta estudiar en realidad. Entonces también la opción de volver a estudiar, o sea, estudiar una licenciatura, pues no me parecía mala porque es algo que disfruto. Y llegué a la sociología porque a partir de pues de entrar al laboratorio de teatro desde la Grieta y de encontrar como esta posibilidad en el teatro de poder investigar y utilizar herramientas pues diferentes, herramientas un poco pues más cercanas quizá al periodismo por las entrevistas, o esta investigación, quizá no de ciencia social, pero pues una investigación quizá un poco más cercana a lo periodístico, no lo sé. Luego digo muchas tonteras porque no me gusta mucho hablar, me pongo nerviosa. Pero me puse a investigar las opciones que tenía de una licenciatura abierta. Y en ese entonces estaba entre filosofía y sociología. También me llamó la atención, revisé el plan de estudios y realmente lo que me convenció, además de que pues la sociedad me interesa, o sea, es algo que me gustaría entender, o sea, muchos fenómenos sociales que me gustaría entender. Tenía también como una parte ligada al feminismo. O sea, me puedo como especializar en sociología con perspectiva de género y pues eso fue lo que me terminó por convencer, que aparte pues la sociología es una ciencia social, la filosofía está en otro lugar y pues como soy un poco más controladora, no sé, siento que en una ciencia me da más estructura y estoy más acostumbrada a eso y la filosofía es un poco más, pues preguntas sin necesariamente llegar a una conclusión. La sociología sí me permite eso. Claro, oye, está muy bien. O sea, porque... Dale, ¿vale? Saludé a un amigo. Está bien. O sea, es interesante estos cruces que se hacen y ahorita que mencionas el trabajo de teatro desde la Grieta, en el tiempo que llevo conociéndolos, sí creo que hacen un trabajo muy específico, ¿no? Y que quizá tomar de estas herramientas es lo que les da como su particularidad como grupo. Algo que me gustaría saber dentro de esto es por qué llegaste al teatro, cómo fue que llegaste al teatro, para empezar. Pues llegué por dos vías en realidad. Llegué por la dramaturgia. Siempre me ha gustado mucho leer, entonces, pues cuando era adolescente, empecé a leer teatro. Y como siempre he sido muy, muy tímida en realidad, muy introvertida,
me imaginaba representando pues esos personajes, pero pues todo era como en una cosa muy mental porque no me creía capaz de hacerlo por mi misma personalidad. Pero luego en secundaria como que esa pulsión se volvió muy fuerte y me metí al taller de teatro y hicimos Las Preciosas Ridículas de Molière y también pues ya, no sé, estar en... O sea, la escena también es otra experiencia. O sea, son experiencias muy diferentes, pero pues las dos me llevaron al teatro. Ok, sí. Sí, totalmente. O sea, a mí me pasa eso, ¿no? A mí me gusta el teatro, me encanta verlo, me encanta imaginarlo, pero mi personalidad no es para eso, pues, o sea, para estar en la escena, sí, como que me... Y bueno, regresando un poco al tema de la sociología y a lo que estás aprendiendo ahora y como esto que me decías de perspectiva de género, que un poco por ahí va a quemar los campos, digamos, ¿cómo consideras como de una forma tangible o muy práctica o concreta que esta formación está repercutiendo en tu quehacer o está abonando a tu quehacer? Pues creo que está abonando porque me está generando muchas preguntas. O sea, por un lado, cada que voy a mis clases, hacen que me salga un poco de, pues, del teatro, que es como en lo que gira, o sea, de lo que gira la mayor parte de mi vida, pues. Y entonces tener esa posibilidad, esa disyuntiva de salirme de ahí, me ha abierto muchas preguntas y a la vez esas mismas clases que aunque no tienen nada que ver con, pues, con el hecho escénico, me llevan otra vez a él, pero desde otro lugar. O sea, creo que todo el tiempo es una especie de, pues, de retroalimentación entre entre la ciencia y social y el arte. Sí, no sé eso. Creo que desde ahí, desde las preguntas. ¿Y qué preguntas han sido como fundamentales encontrar en esta parte de tu proceso? Oye, igual no todas, ¿no? Pero porque sí. Pues creo que mucho tiene que ver, por ejemplo, con la coerción social. Bueno, es que eso me ha pues gustado mucho dentro de las clases en específico de sociología como tal que hemos tenido. Me empezó a generar un montón de preguntas de justamente cómo funciona la sociedad como, pues, como grupos, pero también como individuos. Es que estamos viendo como todo el contexto, ahorita estamos yendo a la parte interpretativa, pero me estoy regresando como al inicio, que estábamos viendo Durkheim, y las preguntas que me hacía era justamente, que por eso digo que no necesariamente tenía que ver con el teatro, pero me regresaban ahí. Por ejemplo, me sucedió con, no sé si te acuerdas cuando salió en Cuidado con el perro esta playera que decía instrucciones para violar y que la pastilla no sé qué, que fue un mega show y que hicieron que la quitaran. Eso me hizo pensar mucho en la coerción social que en ese momento estábamos viendo. Y aunque no está directamente relacionada con el teatro, son, pues no sé, conceptos que me llevan a formular otras preguntas que a lo mejor sí están más ligadas al teatro, ¿no? También creo que tiene que ver con cómo estamos como sociedad teatral, como grupo teatral accionando. Cuáles son los mecanismos que estamos acostumbrados, los mecanismos que quisiéramos romper pero no sabemos cómo. Creo que tiene que ver mucho con eso. También con el contexto histórico. Es algo que me ha estado gustando mucho porque conocer el contexto histórico también nos ayuda a conocer la sociedad actual y conocernos también, entender de dónde venimos y entender por qué los procesos que estamos viviendo ahorita son esos. Y cómo esos procesos también al fin y al cabo repercuten en el quehacer teatral. Creo que no claro. Por ahí. Pero sí son, o sea, una serie de tópicos, ¿no? Como que de pronto, con lo que está pasando ahorita, yo de pronto volteaba a ver cómo cada país afronta de formas sumamente distintas la situación, ¿no? Y eso tiene que ver absolutamente con esto que mencionas, con el contexto, con la historia. Sí, y bueno, a mí me ha llamado mucho la atención trabajando, colaborando con ustedes, contigo, viendo un poco o enterando un poco de lo que fue el proceso para generar Quemar los Campos, que siento que tienen una postura frente a las cosas muy clara,
¿no? O no sé si tan clara, pero sí con una serie de preguntas en las que hay una línea por donde ustedes quieren andar, por donde tú quieres andar. Y quería preguntarte eso, ¿cuál es, o sea, digamos, lo he visto en la práctica, pero me gustaría saber cuál es tu postura tanto política como ética frente a la escena? ¿Cómo te piensas frente a la escena? Qué bueno que preparé eso, porque digo que me pongo nerviosa y se me olvidan las cosas. Y una vez me pasó y me sentí muy mal porque pensé mucho en Peña Nieto, porque me preguntaron cuáles eran mis libros favoritos y tuve un blackout mental y no pude responder. Entonces, estoy preparada. Muy bien. Pues creo que mi postura política es que en realidad tampoco la tengo pues muy clara. Todavía creo que estoy en un proceso pues de descubrirlo, de poner a prueba un montón de cosas. Pero lo que estuve reflexionando acerca de eso, creo que tiene que ver con una apuesta por la vida. Y me agarro mucho de todo lo que vimos en escenarios de lo real. Sí. Con esto de romper con los pactos de muerte, ¿no? Ahí está Bruno riéndose. Sí. Citando a la HH Residencia. Exactamente. Sí, o sea, creo que apostar por la vida es algo que para mí es muy importante y que no siempre es fácil, ¿no? Porque a veces tenemos un montón justo de pactos, como lo veíamos, que ni siquiera nos damos cuenta que replicamos todo el tiempo y que, o sea, es muy duro cambiarlos porque justo eso, ni siquiera somos conscientes de ellos. Por eso creo que una postura importante sería eso, apostar por la vida, intentar apostar por la vida todo el tiempo. También creo que pues el feminismo entra dentro de todo esto. O sea, todavía estoy pues entendiendo qué es el feminismo, estoy leyendo sobre eso para saber también qué clase de perspectiva sobre el feminismo tengo, pero sí creo que es parte de mi postura política. Pese a que obviamente no comparto todas las perspectivas, sí hay pues como una gama de conceptos que están ahí. También creo que apostar por la horizontalidad, y digo apostar porque pues no siempre me sale, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de las veces no me sale todo esto que digo. Se reía del Peña Nietazo, sí, fue muy feo. Cami, que está ahí haciendo un montón de comentarios, es que lo tengo que decir, la quiero mucho. Es mi amiga de sociología y estamos en nuestra clase de antropología feminista. De hecho, yo entré por ella y por Cami Gale. Está muy padre. Pero, o sea, regresando a esto, apostar por la horizontalidad. Y digo apostar justamente porque no siempre me sale y como grupo tampoco no siempre nos sale, ¿no? Es complicado porque estamos acostumbrados a la verticalidad completamente, ¿no? Creo que en muchos aspectos de la vida. Por eso creo que la apuesta es importante, como no dejar de apostar por esto. Apostar porque cabemos todos y no por la competencia, porque la competencia es patriarcal y neoliberal. Entonces, y eso me ha costado muy difícil porque me ha costado mucho porque yo soy alguien muy competitiva. Mucho. Uh-huh. O sea, los juegos de mesa es un problema porque en verdad sale mi neoliberal interno, no tan interno. Pero creo que es muy importante eso. Apostar por el acompañamiento, que también todavía estoy intentando descubrir qué quiere decir eso, ¿no? Porque acompañar no creo que tenga que ver necesariamente con estar absolutamente en todo o estar de acuerdo en absolutamente todo, que eso también me lleva a la residencia, y apostar uh-huh. por la heterogeneidad. Esa es como mi postura política que reflexioné el día de hoy. Muy bien. Sí, pues, o sea, es padre que lo digas, porque sí son cosas que trabajando con ustedes puedo ver, ¿no? Y es muy rico cuando el discurso y lo que se hace, o sea, uno no es congruente todo el tiempo y pues a uno se le van las cabras de vez en cuando, pero esa búsqueda constante, y cuando uno ve esa búsqueda constante en el trabajo y en el hacer y estar de los otros, es muy rico como seres humanos, ¿no? O sea, como que, digamos, por ahí un poco también, o sea, digamos, me siento como emocionada de ver eso, de verlo en ustedes y de compartir el trabajo con ustedes desde ese lugar. Bueno, un poco, ya me decías que lo principal que te llamó la atención era la dramaturgia.
¿cómo fue que decidiste o qué pasó ahí que te metiste a Casa Azul y después decidiste estudiar en SOGEM? ¿Cómo fue ese proceso de decir, yo quiero escribir para la escena? Es una historia muy larga en realidad. Pues es que cuando entré al taller de teatro en la secundaria, como que hay algo que nos decían en Casa Azul todo el tiempo, que los actores necesitan atención, ¿no? Entonces cuando escuchaba las historias de mis compañeros, decía, ay, sí, cuánta atención necesitamos, ¿no? O sea, estamos bien rotos de nuestras infancias. No sé si eso sea cierto, pero pues era como algo en mi generación, ¿no? En mi grupo en Casa Azul. Y sí, supongo que en secundaria particularmente encontré como un lugar que me daba todo eso que socialmente yo no podía pues adquirir o encontrar, que no tiene que ver con que el teatro en mi escuela fuera particularmente importante o querido, pero sí me daba como cierta seguridad, no sé, esta idea de vivir 1000 vidas por los personajes. Pero sí, o sea, creo que en ese momento tenía que ver con eso, ¿no? Con esta idea de poder hacer un montón de cosas que en la vida no me atrevía, ¿no? Como que me dio eso. Y entonces me clavé mucho con la actuación. Y es que también la escritura, pese a que siempre fue algo que me llamó mucho la atención, como que lo veía también como un proceso, pues no sé si más lejano, pero como más complicado, ¿no? O sea, por alguna razón me sentía más apta para la actuación que para la escritura. Me daba más miedo, creo que la escritura. Porque creo que tiene que ver con esto de las máscaras, y siento que a veces en la escritura el proceso, pese a que también hay una máscara, también a veces es contrario, ¿no? Es inverso. Y porque aunque no hablemos de nosotros o estemos creando personajes y lo que sea, hay una parte que se cuela de nosotros. Y después hubo un montón, pasé por una adolescencia muy complicada con mi mamá, no viene al caso contarlo. Y de repente descubrí que yo, pues, o sea, no descubrí porque ya lo sabía, asumí que quería hacer teatro. Todavía no sabía bien qué teatro, pero como que mi acercamiento al teatro, para mí, lo que en ese momento significaba hacer teatro, tenía que ver con actuar, ¿no? Con el privilegio de ser visto. Y como en mi casa no era una opción hacer teatro, ocurrieron un montón de cosas, igual que no vienen al caso, pero ya que me fui de casa de mis papás, porque todo ese proceso me llevó a irme de casa de mis papás, la decisión fue, pues bueno, ya puedo estudiar lo que quería, y apliqué a la ENAD, apliqué al CUT y no me quedé. Y apliqué a Casa Azul y sí me quedé. Y como también estaba en un proceso pues muy complejo, porque irme de casa de mis papás tuvo muchas implicaciones, pues ya no quise perder más tiempo y decidí entrar a Casa Azul. La verdad no sé por qué no pensé en entrar en la facultad. Hubiera sido una opción en realidad. Creo que hubiera estado muy cómodo. Mi proceso en Casa Azul fue horrible además, pero sí, ese fue más o menos el por qué llegué a Casa Azul. Y con respecto a cómo llegué a la escritura, porque la verdad es que no sé si me considero dramaturga. Pero llegué a la escritura porque, o sea, todo el tiempo estaba también esa pulsión de las letras, de los libros sobre todo. Y en Casa Azul dejaban siempre folletitos de la SOGEM. Así que tomé uno alguna vez y dije, pues la SOGEM, ahí aprendo a escribir, no estaría mal. Y ya que terminé Casa Azul dije, bueno, pues vamos a probar. Total, dura 2 años y pues así fue como terminé por aterrizar en la escritura. En la escritura. Oye, y digo, o sea, un poco no es necesario andar tantísimo, pero ¿qué fue lo que no te gustó de Casa Azul? ¿O en dónde no te encontrabas tú? Pues me parece que Casa Azul replica un montón de violencias. No todos los profesores, pero creo que sí hay una cosa muy vertical, muy, pues también de esta sacralización del teatro. O sea, yo Casa Azul tenía un montón de cosas que me he ido quitando, como
o sea, para mí antes, justo cuando iba en Casa Azul, era primero está el teatro antes que la vida, ¿no? O sea, incluso el actor tiene que morir en escena. Ese tipo de pensamientos que en realidad me parecen sumamente nocivos actualmente. Eso, hay un montón de, pues sí, de pactos violentos en la institución a la hora de educar. Me parece que no hay una ética de educación teatral. Claro. Digo, no conozco el proceso de Casa Azul, pero en la facultad un poco tienes más libertad como de diluirte entre la muchedumbre, porque somos muchos, pero tampoco lo hay del todo, ¿no? O sea, hay clases o hay momentos del proceso que son muy violentos. Ahora mismo, pues, así está la facultad, ¿no? Uh-huh. Por esas cosas. Pero sí creo que en el teatro hay todo un tema respecto a la formación que no, o sea, ya nos unimos a las marchas, ya hicimos un Me Too, pero no estamos revisando esa parte del uh-huh. todo. Oye, y bueno, no quiero que suene un cliché, pero va a sonar un cliché, pero quizás sea un buen cliché. Un poco en la idea de como esto que mencionaba Virginia Woolf, ¿no? De se necesita una habitación propia para escribir. ¿Tú qué necesitas o qué necesitaste en ese primer momento en el que decidiste lanzarte a la escritura? ¿Qué es lo que, digamos, te ha dado ese espacio para poder escribir y sacar tu voz? Pues en mi caso se necesitó romper con una relación tóxica, para empezar. Uh-huh. Porque pensé que estaba en la SUGEM, en realidad pues no, o sea, escribía porque cumplía con las tareas, pero pues no me decidía a escribir algo que quisiera escribir en realidad, ¿no? Creo que tuvo mucho que ver con eso, con romper justo con las relaciones, una relación tóxica, relaciones tóxicas también. Y creo que también se necesita un espacio, o sea, creo que la habitación propia también tiene que ver con un espacio de confianza y un espacio en el que una se sienta acogida y cuidada. O sea, en mi caso, el hecho de tener la relación que actualmente tengo, pues eso, o sea, Bruno me hizo sentir como con ese espacio de confianza como para poder compartir mi voz o querer sacar mi voz. Y justo empecé con el proceso de escritura, como atreverme a ese proceso de escritura. Creo que tiene mucho que ver con eso, con una sensación de confianza. Y eso también lo descubrí un poco en Teatro Desde la Grieta, porque si algo sufría mucho en Casa Azul era esta sensación de competencia todo el tiempo, de tener que ser mejor que tu compañero. Y en Teatro Desde la Grieta fue otra cosa que descubrí. Creo que se necesitan justo esos espacios no necesariamente de amistad, pero sí se me van las palabras, de camaradería, uh-huh. Para justo poder atreverte a probar y a ensayar, y todo eso que se necesita hacer en las carreras, creo que no se puede hacer si no se tiene justamente ese espacio y esa cama de confianza, no necesariamente en uno mismo, la confianza en el otro. Creo que el hecho de saberte cuidado también ayuda con la confianza en uno mismo. Uh-huh. Y en realidad mi habitación propia fue un salón de clases, porque entré a dar clases de inglés a una primaria y lo odiaba mucho. Entonces empecé a escribir otra vez. O sea, fue como ya, necesito, porque tenía además una obra metida en la cabeza que ya había escrito, pero no me gustaba, la traía dando vueltas, y estar en esa escuela como en esa sensación de odiar absolutamente lo que estaba haciendo fue lo que me llevó también a retomar la escritura, y no retomarla, en realidad a tomarla ya como tal, o sea, a decidir que creo que sí puedo ser capaz de nombrarme escritora. Sí, yo creo que definitivamente sí. Y justo para eso, me gustaría tocar sobre Quemar los Campos, ¿no? Que es una obra que tú trabajaste a través de un FONCA de dramaturgia. Uh-huh.
Un poco, yo y Matryoshka llegamos a la parte en la que ya estaba prácticamente todo y era como montar, dar funciones y así. Pero me gustaría saber de dónde surge el proyecto, cómo fue ese proceso de la dramaturgia justamente. Pues eso que digo como en la bienvenida al público, o sea, ese fue realmente, básicamente el proceso. Porque sí, yo empecé con valga la redundancia, proceso como de, pues sí, de mucho morbo respecto a todo lo que estaba sucediendo y sigue sucediendo con los feminicidios, ¿no? O sea, leer tantas noticias. Además llevaba un proceso muy, muy largo de estar haciendo eso, de ver noticias y guardarlas y como querer leerlas todo el tiempo. Y justo quien me dijo que hiciera algo más con eso, o sea, que no me quedara con el morbo, fue Bruno. Y dije, bueno, ¿por qué? Pues sí, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no, pues, intentar hacer algo con eso? Y todavía no sabía bien qué hacer con eso, pero empecé, pues, un proceso de investigación, justamente de intentar comprender un fenómeno social. Y empecé a leer un montón sobre el tema, sobre todo investigaciones periodísticas. Y eso sucedió un año previo al FONCA, o sea, como que me empecé a preparar para aplicar al FONCA, pero con la idea de que, pues aunque no me lo dieran, en realidad también me estaba preparando para llevar a cabo ese proyecto porque pues me empezó a apasionar mucho, en realidad. O sea, intentar comprender ese fenómeno que es tan horroroso me empezó a apasionar. Y me empezó a generar un montón de preguntas. Entonces, empezó de ahí, justo de la investigación, de intentar comprender qué es lo que está sucediendo. Y después fui de oyente a una clase que dio un amigo y Bruno, que era sobre el campo de excepción. Bueno, eran de muchas cosas, pero tocaron el campo de excepción de Agamben. Y justo cuando escuché el concepto y la explicación fue como, ahí está, o sea, creo que ahí hay algo, y creo que de ahí me tengo que agarrar para el tema. No sé por qué me hizo la verdad tanto sentido en ese momento, pero ya con esa como base fue que pude armar mentalmente ya hacia dónde quería llevarlo, como las preguntas detonantes del proceso, y fue cuando pues con eso ya apliqué el FONCA. Afortunadamente se dio, lo que me permitió como acotar el tiempo pues de creación, porque si no yo creo que me hubiera podido extender mucho más, o sea, no, yo podía seguir leyendo y leyendo y leyendo sobre el tema. Eso me ayudó mucho justo a acotar mis tiempos para poder sentarme ya a decantar esa información que ya había adquirido, y también pues todo el trabajo en equipo en realidad. No sé qué hubiera pasado si hubiera estado sola en todo ese proceso, porque tampoco fue un proceso muy sencillo. Pues, o sea, el tema pues es duro, ¿no? Es muy difícil. Creo que pasé por un montón de lugares mientras lo investigaba, y el tener pues a todas ahí, desde diferentes lugares, también pues me ayudó mucho pues esto, a sentirme acobijada, acompañada, a poder tirar el hilo justo de esa investigación y poderlo poner pues en el suelo, o sea, acercarlo más. También eso creo que fue muy importante dentro del proceso.